Dice así Salmo 1. Se titula El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, hermanos, este es un salmo que realmente nos introduce y nos lleva a la esencia de lo que es la ley de Jehová, de lo que significa la palabra de Dios. Y así se titula el sermón en esta mañana, la palabra de Dios. Y de todos los títulos que tiene la Biblia, el que más me gusta, con el que más me identifico, es decir, la palabra de Dios, porque expresa exactamente la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Y quién es Dios? Dios es ese gran yo soy, como Él se definió. En Él hemos creído por fe y a Él lo seguimos por convicción de su existencia. Pero un dato importante que me parece interesante mencionar es que, ¿por qué octubre de todos los meses del año? Por lo menos hay dos explicaciones que usted puede encontrar de por qué lo que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia rama evangélica protestante conmemoran el mes de la Biblia. Se debe inicialmente a que en 1569 se terminó de imprimir la última hojita a principios del mes de octubre de la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia escrita completamente en español y se llamaba la Biblia del Oso. Yo creo que ustedes conocen la historia porque en su portada tenía un oso comiendo miel de un panal. Y esta Biblia totalmente en español fue tomada por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, que es la versión que todos nosotros hoy, seguramente todos los días, escudriñamos y leemos para ser alimentados de la palabra de Dios. Es la primera explicación. La otra explicación, que también va un poco más acorde con la doctrina que nos identifica a todos los que estamos aquí conectados, es que se conmemora el aniversario de la Reforma Protestante. Justamente cuando se dio el cisma de la Iglesia Católica, ya en la Alta Edad Media, finalizando la Edad Media, se da esa separación entre la Iglesia Católica, como su liturgia y su doctrina lo estaban haciendo, con Martín Lutero y todas las tesis y todo lo que se empezó a hablar acerca del relacionamiento íntimo y personal que podíamos tener nosotros con Dios y no como lo planteaba directamente la Iglesia Católica. Entonces, ahí les dejo esas dos explicaciones para introducirnos en este tema. Cuando pensamos en las Sagradas Escrituras, viene a mí una reflexión bien interesante, porque el mundo en el sentido espiritual que nosotros le llamamos mundo, se debate todos los días, pienso yo, o constantemente, entre la autenticidad de ese libro. Y hay algunos estudios a favor, desde la ciencia, que sí, que reafirman que efectivamente todos los milagros que están en la Biblia se dieron, hay prueba, evidencia científica, como hay cantidades de estudios científicos que están en contra de la autenticidad de este sagrado libro. Pero para nosotros no hay discusión, no existe esa discusión que se da desde la ciencia, no porque esto lo tengamos arraigado como una ideología, que es una forma de pensar o de ver la vida, sino producto, mis hermanos, de una experiencia personal de fe que cada uno de nosotros hemos tenido y por la cual le damos valor y por la cual esta Biblia habla a nosotros. Pero, ¿cómo se produce esta experiencia personal de fe en nuestras vidas? El Salmo primero nos da como un proceso o una secuencia lógica que los invito a estar atentos en cómo quisiera estructurarles o presentarles las tres temáticas. Si nosotros tomamos los primeros dos versículos,
pudiéramos subtitular esta primera parte bajo el tema: el estudio de la palabra de Dios es la fuente de consejo y sabiduría del cristiano. Entonces, en esta primera parte, tomemos estos dos versículos que son introductorios, pero que recogen toda la idea central de este salmo. Yo lo quiero leer en la versión Reina Valera contemporánea, que dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Esos son los dos primeros versículos. Yo creo que leyéndolo con este conector que inicia el versículo 2, que es que por el contrario se deleita en la ley del Señor, ya podemos entender algo. Cuando nosotros en este proceso de fe le damos valor a lo que dice la Biblia para nosotros, entendemos que es la única fuente, que es la fuente real, verdadera e inagotable de consejo y sabiduría para dirigir nuestras vidas, para tomar decisiones, para consolidar ideas y pensamientos frente a la vida, frente a la familia, frente a la sociedad. Y este pasaje se caracteriza porque cada dos versículos nos pone una idea y nos contrapone otra. Entonces, esta primera idea nos da a entender que serán felices, completamente dichosos, aquellos que van primeramente a la fuente de la palabra de Dios y no se pierden buscando el consejo que hay en el mundo. Es decir, muchos van al mundo a leer el libro del mundo para mirar cómo tomar decisiones o cómo comportarse. Pero el Señor nos invita en esta bienaventuranza con la que inicia el Salmo a enfocar nuestra voluntad de aprender en lo que dice la palabra, no en lo que plantea el mundo. Pero ¿qué es meditar la palabra de Dios? ¿Y por qué suena tan bonito cuando dice y se deleita? Y a mí cuando leo esa frase me genera como una sensación muy agradable. Se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Básicamente estudiarla, interiorizarla, no solamente leerla, es ser intencionales, llevando cada situación de nuestra vida a la enseñanza de Dios para nosotros. Es si estoy pasando por un proceso familiar o por un proceso personal, es tomar mi circunstancia particular y de manera intencional buscar lo que dice el Señor para mí en su palabra, porque ahí dejó Él todas las respuestas. Pero algo interesante es que cuando hablamos en términos teológicos del estudio de la Biblia, surge precisamente esa discusión que tenían Lutero con la Iglesia Católica, y es, lo que pasa es que tanto la lectura como la escucha del texto sagrado está reservado para cierta clase social, para reyes o para el clero, y de ninguna manera esto es así. Esto fue básico en esa discusión que se presentó en la Reforma Protestante, y aunque sí es importante el ejercicio racional que nosotros hacemos sobre la Biblia, cuando le ponemos nuestra mente y toda nuestra atención, no es cierto que solo aquellas personas que tengan un grado en teología o un mínimo grado académico de cualquier cosa o una formación académica sean los únicos capaces de meditar, como dice el texto, entender y comprender lo que dice la palabra de Dios, de ninguna manera. Precisamente esto es un principio teológico que se llama de perspicuidad de las escrituras o claridad de la Biblia. El principio de perspicuidad de las escrituras nos dice que la Biblia en sí misma es clara, que la Biblia está revelada tal cual es en la textualidad de su escritura. Pero obviamente, conocer los tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego, en el que fueron escritos los diferentes libros que conforman la Biblia, es importante. Y desde luego conocer el contexto histórico desde el cual se hizo cada texto es importante para el establecimiento doctrinal de la Iglesia. Pero no es lo único, ni tampoco es suficiente, porque para entender
de lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos ser salvos, no necesitamos ser eruditos, ni teólogos, ni grandes académicos. Solamente se necesita un corazón humilde, dispuesto a ser enseñado por el Señor, y la gran voluntad de deleitarse meditando en la palabra del Señor. Claro que es importante que estudiemos, que escudriñemos, que investiguemos las profundidades, si se quiere más, exegéticas o científicas de lo que dice la palabra. Pero no perdamos de vista esto. Por ejemplo, el Señor utilizó unos personajes que ya vemos en el Nuevo Testamento de todas las formaciones académicas. Podemos citar a un Pablo, a un Apolos, a un Lucas, que tenían tremenda formación académica y le hablaron a gobernantes, a filósofos, incluso a civilizaciones que se sentían por encima de las demás por su gran desarrollo tecnológico y sociopolítico, como los griegos y los romanos. Y Pablo les habló con una propiedad y con una certeza de las verdades del Evangelio. Pero también ven ustedes a Pedro o ven a Juan, que eran pescadores, y que el Señor los llamó y los utilizó, y fueron discípulos cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas de una manera maravillosa. Y ellos profundizaban en las enseñanzas de Jesús y en lo que ya estaba escrito que nos llega en la actualidad a nosotros. Y lo que debemos entender nosotros es que la enseñanza y la predicación es mucho más que un ejercicio académico. Se trata del poder de Dios para salvación. Y ahí quisiera leer lo que dice Segunda de Timoteo en su capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 15 hasta el 16. Pablo le habla a Timoteo. Y en medio del discurso le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es uno de los textos que no se nos puede olvidar y que no podemos perder de vista con esta gran bienaventuranza de que el que prefiere deleitarse en la ley de Jehová y meditar en ella, desechando el consejo de los malos, haciendo a un lado, digámoslo así, la inteligencia mundana que ofrece el mundo, vienen unas consecuencias interesantes, que es la segunda parte que quiero denominar, que cuando la meditación de la palabra de Dios se lleva a la práctica, se producen resultados positivos. Vimos en los dos primeros versículos que el tema central es la palabra de Dios es la fuente de sabiduría y consejo del cristiano, y que no necesitamos ser eruditos para meditar en ella, y que el Señor tiene una promesa de felicidad y que dice que estaremos alegres, bienaventurados cuando elegimos deleitarnos en su palabra. Pero entonces cuando esa meditación de la palabra es llevada a la práctica, se producen resultados positivos. Leo en la versión Reina Valera contemporánea los versículos 3 y 4. Dice que ese hombre que acabamos de describir, el bienaventurado, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. En estos dos versículos siguientes del Salmo 1 hay algo interesante. Y es que a través de la meditación de la palabra, Dios, con su Santo Espíritu, riega nuestra alma. Y a todos nos viene a la mente la imagen de cuando estamos regando una plantica. Cuando la plantica, a través de sus raíces, absorbe el agua y toma todo lo que necesita
para estar establecida, crecer, florecer y desarrollarse. Nosotros de la palabra tomamos la hidratación necesaria para dirigir nuestra vida. Muchas veces estamos secos y sedientos, entonces no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar, cómo comportarnos. Pero cuando estamos tomando de esta corriente de agua, nos hidratamos de la manera necesaria y suficiente para dirigir nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la consecuencia o el resultado de esa forma de vida? Del bienaventurado, que no anda en consejo de impíos, sino que se deleita en la ley del Señor. ¿Cuál es su retribución? ¿Cuál es su recompensa? Hay algo interesante. Dice que será como árbol plantado. La primera imagen que debemos destacar es que el verbo plantado en su traducción original puede significar trasplantado o sacado de. Entonces, cuando usted hace su paso de fe, cuando usted es convencido de su pecado, se arrepiente de su pecado y llega a los pies de Cristo en humildad, Cristo coge ese árbol, lo saca del lugar seco y estéril donde lo tiene Satanás y el pecado y lo pone junto a la corriente de agua. Entonces toma ese árbol y lo trasplanta y lo pone en el lugar preciso donde tiene los medios de la gracia necesarios para estar arraigado, estable, bien alimentado, maduro, en crecimiento, fructífero, y no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y algo que me causa, llamémosle motivación, es que cuando leo estas características de aquel que fue plantado en ese lugar, es que está arraigado, estable, bien alimentado, maduro, en crecimiento y fructífero. Y yo digo, mi vida puede ser descrita de esta manera. Bueno, cada uno que está ahí en sus casas se puede hacer la pregunta de manera íntima y personal. Hoy mi vida puede ser descrita como una vida arraigada, estable, bien alimentada, una vida madura que va en crecimiento y que es fructífera. Yo quisiera que mi vida se pudiera describir con todas estas cualidades y características que nos da a entender el texto. Y seamos honestos, porque de nada nos sirve la apariencia de piedad. Muchas veces, incluso mi vida, no pudiera ser descrita con estas características, pero el Señor nos invita a que el anhelo de nosotros sea procurar estar en esta condición en nuestra relación con Él. Pero después de decir que es un árbol plantado en esa corriente, en donde bebe de esa fuente de la vida eterna por la gracia, porque fue salvo por gracia, trasplantado y puesto en ese sitio por gracia, vienen tres frases descriptivas poderosas, que creo que a mí de hoy en adelante no se me van a olvidar, porque dice que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Y esto es poderoso, porque cuando dice en la primera parte que da su fruto en su tiempo, nos da a entender que hay un proceso. Recibimos vida, damos vida, producimos vida, porque ahora estamos con Cristo. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El dar fruto en su tiempo nos recuerda a qué pasaje del Nuevo Testamento, a Juan capítulo 15, cuando el Señor dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Estoy parafraseando los versículos del 5 en adelante. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto se glorifica mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Qué vamos a probar? ¿Qué vamos a demostrar? Y lo mejor, ¿a quién le vamos a demostrar que nosotros somos hijos de Dios? Primeramente, a nosotros mismos. Porque debe existir en cada uno de nosotros una convicción íntima, real y despojada de cualquier hipocresía,
de quién somos delante de Dios. Así como el profeta Isaías, cuando estuvo delante de la presencia de Dios, siendo un hombre, un varón que el Señor tenía en alta estima, dijo, ay de mí, que soy de labios inmundos, y empezó a decir que no era digno de estar delante de la presencia del Señor. Así todos los días debemos presentarnos delante de Dios y delante de los hombres, con una conciencia totalmente honesta de que solo por su gracia, de que solo por su obra maravillosa del Espíritu Santo, hoy nosotros creemos en Él. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de reclamar promesas y que este es el evangelio de la prosperidad, el verdadero evangelio de la prosperidad. No aquel que te promete cosas, abundancia material, económica o incluso de salud. La verdadera prosperidad en el sentido bíblico, mis hermanos, es cuando la meditación consciente e intencional de la palabra te lleva a la práctica eficaz de la misma. No siendo solamente oidores, sino hacedores. Tú puedes probarte a ti mismo que eres un verdadero hijo de Dios cuando estás muriendo a tu propia carne, cuando de manera consciente renuncias a esos deseos por amor a la ley de Jehová y por aborrecimiento al pecado que daña a la humanidad y la separa del Padre. Y eso es lo que dice este texto, lo enlazamos con Juan capítulo 15, porque ese fruto es la práctica de la meditación de la palabra. Pero también hay otra frase descriptiva. No solo da su fruto en su tiempo, sino que su hoja no cae. Y yo reclamo esta promesa para mí. Cuando dice que su hoja no cae, quiere decir que aún en tiempos de adversidad, el Señor sostiene a sus hijos. Hemos atravesado por momentos muy difíciles este año. Quizás unos han gozado de trabajo, pero han tenido exceso de carga laboral. Otros no han tenido trabajo y han tenido exceso de deudas. Pero definitivamente, sea cual sea la circunstancia que hemos atravesado este año, si tú meditas en la ley de Jehová, tu hoja no se caerá. Eso quiere decir que tu vida seguirá plantada y arraigada, bebiendo de la fuente inagotable y de la raíz profunda que está en la cruz. Porque fue en la cruz donde el Señor Jesús conquistó todas estas promesas para nosotros. Y eso me llena de mucha felicidad. Porque esta vida es pasajera y es terrenal, claro, pero la tenemos que vivir. Y vamos a sufrir el dolor y vamos a sufrir las alegrías con nuestra mirada puesta en esa gloria venidera que promete el Señor. Eso téngalo por seguro. Pero tenemos que trasegar esta vida. Hay que caminarla. Hay que disfrutarla. Y sobre todo, tenemos que cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. A eso nos lleva la meditación de la palabra. Por eso dice la última frase intencional. Y todo lo que hace prospera. ¿Cuál es el pasaje que nos recuerda esa frase y todo lo que hace prospera? Josué capítulo 1, versículo 8, cuando dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La verdadera clave del éxito. Hoy el Señor nos está diciendo es, no te separes del estudio consciente de la palabra. No te alejes de la meditación de la palabra, porque esto es provechoso para tu alma. Y además de ser provechoso para tu alma, el mejor resultado, el resultado más positivo, como dicen los últimos 2 versículos de este pasaje, es alcanzar perdón y salvación.
La primera parte, los primeros 2 versículos, decíamos que el estudio o la meditación de la palabra es la fuente de sabiduría y consejo del cristiano. Que esa meditación, cuando es llevada a la práctica, produce resultados positivos, descritos exactamente en el versículo 3. Y en ese versículo 3 dice, no así los malos. Se me olvidaba decir la idea contraria. Cuando dice, no así los malos, es la imagen opuesta de que no tienen raíces, son un tamo, una bolita de esas que están rodantes en el desierto que arrebata el viento. No tienen a quién acudir, no tienen en dónde permanecer estables en tiempos de adversidad. Por eso es la idea contraria a lo que está escribiendo el versículo 3. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No tienen de dónde hidratarse y no tienen de dónde tomar los nutrientes necesarios para establecer su vida. El que desecha el consejo de Jehová, el que le da la espalda a la verdad de salvación que está escrita en la palabra. Y el tercero, la tercera idea que recogen los últimos 2 versículos, es que precisamente el resultado más positivo o el mejor resultado de la meditación de la palabra para todos los hombres es alcanzar perdón y salvación. Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Y dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, versículos 5 y 6. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y después que describe a este personaje bienaventurado, este personaje que seguramente va a ser feliz al deleitarse en la meditación de la palabra, porque lleva fruto, porque se sostiene en tiempos de adversidad, porque prospera en todo lo que hace, tiene la garantía, y nosotros hoy tenemos la garantía de que Jehová cuida nuestra senda. No depositamos nuestra fe o nuestra confianza en autoridades terrenales o en las cosas materiales que tengamos. Es que yo tengo una casa, es que yo tengo un carro, es que yo tengo un gran trabajo, es que tengo un buen título. Yo no deposito mi confianza en las cosas de este mundo porque son terrenales. Deposito mi confianza en que aún con todas las cosas que tengo en mis manos, que el Señor me ha puesto para administrar, Él es quien me cuida. Y como cuidador, no aparta sus ojos de mí. Y cuando dice que cuida su senda, también quiere decir que prepara esa senda, porque el mismo Señor ha puesto el camino y nos da a nosotros el sentir, el querer hacer para caminar por esa senda que lleva a la salvación. No es fácil porque sabemos que es angosta, que es estrecha y que es llena de desafíos, retos y dificultades, pero que al final hay un galardón precioso, que es el galardón de la vida eterna. En este salmo se enfatiza muchísimo la necesidad que nosotros tenemos de elegir la palabra de Dios como regla de fe y práctica, como dice uno de los estatutos de la doctrina bautista, porque vamos a poder depositar nuestra confianza absolutamente en Jehová y Él nos va a cuidar y no debemos temer. Como decía el Salmo 23 que recitó Giovanni, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y créanme que se levantarán enemigos. Y créanme que se levantará todo tipo de dificultades. Pero es ahí donde el Señor nos prueba y nos llama y nos dice, yo quiero cumplir mi propósito en tu vida. Sé que cada uno pudiera levantar la mano hoy y contar un testimonio de todas las cosas que ha atravesado, quizás no este año, sino toda su vida desde que empezó a caminar con Cristo. Quiebras, pérdidas económicas, pérdidas familiares, depresiones.
cualquier tipo de circunstancia sentimental, afectiva, pero que también puede hoy levantar la mirada y decir, en esos momentos levanté mis ojos al Señor, busqué su palabra y encontré lo que necesitaba para mi vida. Mis hermanos, y como dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3, que les quiero dejar este versículo como conclusión de este sermón que se ha titulado La palabra de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Disfrutemos hoy de la paz que solo el Señor nos puede dar. Disfrutemos hoy de la confianza que solo los hijos de Dios podemos tener. Sabemos que tenemos errores, pero Dios está más dispuesto a perdonar nuestro pecado y nuestros errores de lo que nosotros estamos dispuestos a buscar su perdón y su dirección. Entonces, si Él está ahí incondicional para cada uno de nosotros, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y si es necesario reorientar nuestra vida hoy con este ejercicio, como les decía, intencional, de la meditación de la palabra, no es tarde. Tenemos hasta el último aliento de vida para hacerlo. Pero qué bueno que podamos experimentar en vida las promesas tan reales que ha dejado el Señor y que sea esa vida estable, madura, en crecimiento, fructífera, vibrante, vigorosa que describe este salmo. Yo quiero que mi vida se describa de esta manera, aún en las adversidades, aún en esta vida en la que enfrentamos enfermedades y cualquier otro tipo de retos y desafíos. Es el sentir que el Señor ha puesto en mi corazón y que quisiera invitarlos, mis hermanos, a que tomemos esta palabra, la porción que nos corresponde a cada uno de nosotros, y honremos a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones y sobre todo con ese deseo honesto de buscarlo todos los días, tanto en la lectura y meditación intencional de la misma como en la oración. Entonces, quiero darle paso a mi